¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Sí, sí. Bien. ¿Ven la pizarra? Sí, se ve, ingeniero. Sí se ve, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí se ve, ingeniero. Ya. Ahora sí. Bueno, jóvenes, hoy empezamos un nuevo tema que es estática de fluidos. Bueno, ¿qué es la estática? ¿Se acuerdan? ¿Están ahí o qué pasó? Sí, sí, estamos aquí. ¿Estática es todo cuerpo que está en reposo? Bueno, es una rama, es un caso particular de la dinámica. Ustedes saben que la mecánica es el estudio del movimiento de los cuerpos y la cinemática y la dinámica y forman parte de la mecánica. Y la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos de manera genérica, sin considerar las causas, mientras que la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos considerando la relación causa-efecto. Bien, ahora, cuando el cuerpo está en reposo, como un caso particular, cuerpos en reposo o elementos en reposo, se dice que uno tiene la estática, que es el estudio de las condiciones que se tienen que cumplir con la finalidad de que exista reposo. Y por reposo vamos a entender de que no existe movimiento. Bien, o sea que el cuerpo se mueve no tiene aceleración o se mueve con velocidad constante, es decir, se tiene movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Cómo vamos con los? No hemos tenido problemas todavía con la cantidad de alumnos, ¿no? Todos pueden entrar a las clases. Con ustedes todavía no hay problemas, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. O sea, ¿sí hay problemas o no hay problemas? No hay problema, ingeniero. Ninguno. Problema, ingeniero. Es a partir de 100 alumnos, es cuando ya Google Meet tiene límite de tiempo, ingeniero. Sí, ese es el problema. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a concentrar la atención en las condiciones que se tienen que cumplir para que un fluido esté en reposo. O sea, la estática de fluidos establece un fluido en reposo. O sea, ¿qué se tiene que cumplir para que para que se cumpla esa condición? Ahora, déjenme. Bueno, empecemos con el concepto de medio continuo. Ya hicimos un análisis sobre este tema, pero vamos a reforzar el concepto. Vamos en las ideas que vienen a continuación, se considera que el fluido es un sistema de partículas, pero infinitas partículas. Infinitas partículas. Tanto es así que se considera un medio continuo. Esta es una hipótesis muy importante, jóvenes, porque el asumir de que el fluido es un medio continuo, lleva necesariamente a que es posible aplicar el cálculo, todas las teorías de matemáticas del cálculo, porque hay continuidad.
Bien, esa es la primera condición. En la mayoría de los casos, es homogéneo. Es homogéneo. Es decir, que las propiedades del fluido son las mismas en cualquier punto. Entonces hay homogeneidad. Cuando no hay homogeneidad, se puede establecer homogeneidad por partes. Por ejemplo, se verá más adelante cómo es posible, en el caso de líquidos de distinta densidad, no se puede hablar de homogeneidad por partes. Por partes. Y por supuesto habrá una superficie de discontinuidad, ¿no? Acá. Pero se puede hablar de homogeneidad por partes, en el caso en que no sea completamente homogéneo. Y además se considera que el fluido es isotrópico. Es decir, por isotrópico se entiende que las propiedades del fluido en todas las direcciones son las mismas. Es decir, no existe una dependencia de las propiedades con la dirección que se considere, ¿no? Entonces, hay isotropismo. Entonces, las hipótesis que en general se van a manejar durante todo el curso es que el fluido, y en particular en estática de fluidos, es que el fluido es un medio continuo. Además de ser un medio continuo, es homogéneo, y si no es homogéneo en su totalidad, se puede definir la homogeneidad por partes, y es isotrópico, es decir que las propiedades no son las mismas en todas las direcciones. Bien. Por otro lado, también ya se vio en propiedades físicas de los fluidos que por fluido uno tiene los líquidos y los gases. Ambos son fluidos. Y la única diferencia entre ellos es que en los líquidos la masa específica, que no es otra cosa que la masa por unidad de volumen, es una constante para todo tiempo. Mientras que en los gases, la masa específica esencialmente no es constante. O sea, esa es la diferencia fundamental entre un líquido y un gas. Bien, sobre todo tiene que ver con la masa específica y si es constante o no es constante en el tiempo. Bien. También se recuerda algo que ustedes ya saben de mecánica racional, pero es importante, que cuando se hace el análisis, se aplican las leyes de conservación de la mecánica, conservación de la cantidad de movimiento, de la energía, del momento angular, de la masa, y se tiene un conjunto de partículas como medio continuo. Para poder hacer el análisis, siempre es necesario definir lo que se llama un volumen de control. Entonces uno aísla las partículas que son de interés de las que no son de interés. Entonces, ese volumen que uno define para hacer el análisis se llama volumen de control. Y la superficie que lo delimita se llama superficie de control. Entonces, el volumen de control y la superficie de control permiten establecer balances de magnitudes físicas como la masa, la cantidad de movimiento, la energía, la masa, la energía, la cantidad de movimiento, el momento angular y cualquier otra cantidad de magnitud física que sea de interés. Entonces, los balances, es decir, las sumas y las restas, ¿no es cierto?, se hacen básicamente considerando el intercambio de las magnitudes que uno está considerando a través del volumen de control y de la superficie de control. Bien. En el caso de los fluidos, se identifican dos tipos de fuerzas fundamentales. Recuerden que una fuerza es una interacción
Y esa interacción, en definitiva, no es otra cosa que todo aquello que es capaz de cambiar la cantidad de movimiento. Es decir, la fuerza se define a través del concepto de cambio de cantidad de movimiento. Entonces, todo aquello que es capaz de cambiar la cantidad de movimiento de un cuerpo, de una partícula, de un sistema de partículas, ¿no? Es una interacción a la que se le da el nombre de fuerza. Ahora, esa interacción puede ser a distancia o con contacto. Cuando la interacción es a distancia, se dice que se tienen fuerzas de masa. Y cuando la interacción es por contacto a través de una superficie omega, se dice que se tiene fuerzas de superficie. A ver, para un poco pasar de la abstracción a los casos concretos. En el caso de las fuerzas de masa, por ejemplo, se tiene la Tierra y se tiene un cuerpo y hay una interacción a distancia. Hay una interacción a distancia, que es la fuerza gravitatoria. Esta es una fuerza de masa, que además esta fuerza es proporcional a la masa. Fíjense que en este caso de atracción gravitacional, si m es la masa de la Tierra y m es la masa del cuerpo, la Tierra, que es la masa mayor, atrae al cuerpo con una fuerza que es G, m por m, sobre r cuadrado según r, como ustedes saben. Fíjense que la proporcionalidad se da con la masa. Bueno, también el campo eléctrico, entonces el campo gravitatorio, el campo eléctrico, el campo gravitatorio, el campo eléctrico, el campo magnético, son fuerzas de masa. ¿Por qué? Porque actúan a distancia. Uno no ve, uno de los sentidos comunes del ser humano no permiten ver la interacción, solamente ven los resultados de, es decir, uno ve la masa que es atraída por la Tierra, uno ve la carga que es atraída por otra carga, uno ve un hilo conductor que se desplaza, que se mueve, pero no ve la interacción, no ve como cuando uno empuja, uno aplica una fuerza a una masa determinada. Ahora, y siempre en todos los casos hay proporcionalidad con la masa, es decir, mayor masa o mayor carga o mayor intensidad de corriente, finalmente, o mayor carga por unidad de tiempo, no generan mayores campos. ¿Se entendió el concepto de fuerzas de masa? Sí, ingeniero. Una Sí. consulta. Sí, diga. El bosón de Higgs es el que tiene que ver con la gravitación, ¿no? ¿O cuál es? No, a ver, joven, ahí estamos entrando en un territorio que es otro tema que no tiene nada que ver con... O sea, a ver, el bosón de Higgs, hasta donde yo no soy un experto en mecánica cuántica y en física de partículas. Empezaré rayando la cancha, ¿de acuerdo? Uno no es todólogo. Entonces, lo que sí puedo decirles sobre el bosón de Higgs es que en la mecánica cuántica hay lo que se llama la física de partículas, ¿no? Para que se entienda qué es la física de partículas, voy a poner una analogía. Una analogía es un razonamiento parecido, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Pero permite más o menos entender de qué se trata, visualizar, tener una idea, ¿no? El hombre vive en la Tierra y ¿qué es lo primero que vio? La Luna. Entonces tiene una partícula, que es la Luna, y la identifica, la partícula Luna. Después se da cuenta que existe, o al mismo tiempo, o primero se dio cuenta que existe el Sol, es otra partícula. A los fines prácticos es una partícula llamada Sol, a la que se le da el nombre de Sol. Al poco tiempo, investigaciones van y vienen, mediciones van, vienen, entonces aparece Marte, Júpiter, ¿de acuerdo? Saturno, Neptuno, Urano, aparecen distintos planetas,
Entonces empiezan a aparecer como nuevas partículas alrededor de lo que es el campo observable del ser humano que se encuentra en la Tierra. Pero en todos esos casos, fíjense que hay partículas parecidas. Por ejemplo, la Tierra, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, tienen características parecidas. Entonces se las agrupa como planetas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bien. Sí. Ahora, la Luna, que es un satélite de la Tierra, como las lunas de Marte o las lunas de Júpiter o las de Neptuno, también se las identifica, tienen características parecidas. Es decir, no son planetas, sino que son partículas que orbitan alrededor de los planetas. Entonces, fíjense que uno tiene planetas y luego tiene satélites que orbitan alrededor de los planetas. Entonces, son también partículas, pero que tienen características, no trabajan como planetas, sino como satélites de planetas. Bien, pero todos los satélites de planetas tienen algo en común, por eso son satélites de planetas. Entonces tienen satélites de planetas y tienen planetas. Pero el Sol ya no es un planeta ni es un satélite, es una estrella. ¿Por qué? Porque es capaz de generar energía. O sea, es un gran reactor de fisión nuclear. De fisión nuclear, de fisión, de unión, ¿no? En el momento en que dos elementos se unen, libera energía, mientras que la fusión es, la fusión es cuando la unión genera energía y la fisión es cuando un choque parte y libera energía. Entonces el Sol es un reactor de fusión nuclear. El Sol es un reactor de fusión. Entonces tengo la partícula 1 con la partícula 2, chocan y esto genera una única partícula y esto libera energía. Mientras que la energía nuclear que se maneja en la Tierra, lo que hace es tomar una partícula, bombardearla con otra partícula, se aplican las teorías del choque y esta partícula se la parte, se la fisiona, esto es fisión. Entonces esta parte va para allá, esta parte viene para aquí y aquí se libera energía, que es energía de fisión. Que, bueno, es la energía nuclear que se maneja ahora y que es muy dañina. Bueno, en el caso entonces, fíjense, siguiendo la lógica, por analogía, que quede claro que la física de partículas no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, solamente es una analogía para entender, para aproximar, una primera aproximación grosera. Entonces, ustedes tienen planetas, y los agrupamos a todos los planetas en un tipo de partículas. Y luego hay satélites de planetas que los agrupamos en otro grupo. Y luego tenemos estrellas. Y dentro de las estrellas tenemos distintos tipos de estrellas. Y se agrupan en distintos tipos de estrellas. ¿Se entiende el concepto? Sí. Bien. Entonces, ahora, extendiendo este razonamiento, que es una analogía que yo he creado para mí mismo, para entender de qué se trata esto, en la física de partículas, ahora vamos a escala atómica. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Uno tiene el átomo, ¿no es cierto? Pero el átomo básicamente tiene protones y tiene neutrones, ¿no? Y a los protones se les asigna carga negativa y a los neutrones carga neutra. Y alrededor hay electrones. Entonces, fíjense que a nivel atómico otra vez aparecen partículas con características propias. Es que los protones, ¿no? Los neutrones, los electrones, ¿no? Y así siguiendo. Ahora, a medida que van investigando, han ido encontrando otras, por ejemplo, los neutrinos. Y han ido encontrando otras y encuentran y las van agrupando en familias de partículas. Más o menos como decir planetas, estrellas, satélites, porque tienen características comunes. Bien, entonces esas partículas a escala atómica, subatómica, ¿no? Que tienen un comportamiento particular, dentro de ellas hay una que se llama el bosón de Higgs, ¿no? Que se supone que debería existir. De hecho, se supone que han probado su existencia con el colisionador de hadrones
y todo lo demás, que es un tipo de partícula en particular que se supone que es la base sobre la que se construye la masa. Bueno, es hasta que aparezca una nueva investigación y digan, no, la base sobre la que se construye la masa es otra. Bueno, es así. Es una explicación muy burda, muy primitiva, pero que no sé si responde su inquietud, joven. Pero entre otras palabras, cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. ¿Está? ¿El que preguntó está por ahí o se fue? Sí, 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 ingeniero. Bien. Seguido, ingeniero. Bien, entonces, el punto es este. Volvemos otra vez. Su pregunta es muy buena en el sentido de que vamos a volver hacia atrás. A que no se olvide que la hipótesis que se hizo de principio es que con la mecánica de fluidos estamos trabajando en un medio continuo. O sea, se están considerando todas las moléculas, ni siquiera átomos. Porque, por ejemplo, tomemos el caso del agua. En el caso del agua, la estructura del agua, como ustedes estudiaron en química, está el oxígeno y se forma una molécula de este tipo, con el oxígeno, con enlaces polares, ¿no es cierto? Y aquí se tienen los electrones sobrantes del oxígeno. Esta es una molécula, pero que está enlazada con otra, por ejemplo esta, que enlaza con este oxígeno y aquí genera los otros dos hidrógenos. Y este oxígeno enlaza con este hidrógeno, por poner un ejemplo, y este enlaza con este oxígeno y este con otro. Entonces se van construyendo la estructura de un conjunto infinito de moléculas de agua. Bueno, lo que nosotros asumimos es que todo esto es un medio continuo, no interesa estas distancias que hay entre oxígeno e hidrógeno y las distancias que hay entre una molécula y otra, entre esta molécula y esta otra, por ejemplo, ¿no? Y el enlace intramolecular, donde podrían jugar las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Con las interacciones débiles, que es la tercera interacción conocida, ¿no? De las cuatro importantes o conocidas hasta el día de hoy. Bueno, eso no es un tema que interese. Nos interesa el comportamiento desde el punto de vista macroscópico. A nivel microscópico, no, es otro tipo de análisis, es otro tema, es otro campo de la física. ¿Se entiende? Ingeniero. Bien. Bueno, sigamos. Entonces nos quedamos en que están las fuerzas de masa y las fuerzas de superficie. Entonces las fuerzas de masa son proporcionales a la masa. O sea, son del tipo masa por aceleración. Esencialmente. Entonces, estas fuerzas de masa, cuando uno establece la fuerza por unidad de masa, uno tiene la aceleración. Y para un sistema de referencia inercial, con respecto al cual se hace todo el análisis del movimiento, o X como está en el apunte, X y Z, y orientando el espacio con la base IJK. Bueno, en estas condiciones, esto será X en Y más Y en J más Z en K. Es decir que X, Y y Z mayúscula son las componentes de las fuerzas de masa por unidad de masa que se presentan en la mecánica de fluidos. Bien, ahora, las fuerzas de superficie son proporcionales al área, ya no a la masa. Es decir, si yo tengo una superficie cualquiera como esta,
y sobre ella aplico una fuerza, dependiendo del área juega un papel determinante. Entonces, la relación entre este delta F y este delta omega lleva al concepto de tensión, Entonces, uno tendrá una tensión genérica que será el límite para delta omega tendiendo a 0 de delta F sobre delta omega. Y esto no es otra cosa que df a de omega. Fíjense que esta es una fuerza de superficie porque hay contacto y hay proporcionalidad. En este caso, ¿no? La fuerza es proporcional a omega, ¿no? La fuerza es proporcional a omega. Si yo paso multiplicando, es proporcional a omega. Ahora, como ustedes ya saben de resistencia de materiales y también dependiendo la tensión que uno considere, si uno toma un elemento como este, de referencia, referido a este sistema de referencia, entonces, si esto es X, acá uno puede definir sigma X, sigma Y y sigma Z, las tensiones normales, ¿no? Donde las fuerzas son perpendiculares a las superficies. Pero también se pueden definir las tensiones tangenciales y se definen de la siguiente forma, como ustedes han estudiado en resistencia a materiales. Es decir, esta sería la tensión tangencial, ¿no? En X, que tiene perpendicular a X según la dirección Z. Y esta será perpendicular a X según Y. Y fíjense que si yo ahora hago este análisis, esta va a ser la tensión que tiene perpendicular a Y según la dirección X. O sea que esta tensión y esta tensión convergen y tengo tau XY y aquí tengo tau IX. Y son convergentes a la misma arista. Fíjense, esta de acá también. Esta será tau ZI y esta será tau IZ. Bueno, si uno ordena todas estas tensiones, se las puede ordenar con una matriz y generar un tensor, como ustedes ya saben de mecánica racional, el tensor de inercia. Un tensor es una entidad matemática que genera la proporcionalidad entre dos vectores. Bien, entonces en este caso uno plantea el tensor que se llama tensor de tensiones y en la diagonal principal uno tiene sigma X, sigma Y, sigma Z y luego acá se tiene tau IX, tau IZ, tau ZX, tau ZI, y aquí uno tiene tau XY y tau XZ. Entonces, esta es una matriz que es simétrica. Esta es la diagonal principal y estos elementos son iguales. Este con este. Bien, entonces es una matriz simétrica que tiene en la diagonal principal las tensiones normales y fuera de la diagonal principal las tensiones tangenciales. ¿Y dónde está la proporcionalidad? Bueno, está aquí, jóvenes. En general, la proporcionalidad se da como fuerza sobre área. Esa es la expresión que uno maneja de resistencia de materiales. Esto se puede escribir como fuerza es igual a sigma por área. Fíjense que hay un vector, a ratos el puntero hace lo que quiere. La fuerza de superficie, fíjense, el problema con el puntero es que la fuerza de superficie, cuando uno aprieta en la tableta, todavía no hay la tecnología que permite mover el puntero a la velocidad con que va la mano. Yo no creo que sea por mucho tiempo más. Entonces, F por omega. Entonces, en este caso hay el vector fuerza y el vector omega. Los vectores omega, como ustedes saben,
se definen como perpendiculares a la superficie, ¿no? Siempre positivos salientes y que tienen como módulo el área y la dirección es perpendicular a la superficie y el sentido es positivo saliente. Entonces, en esas condiciones, este tensor es el que genera esta proporcionalidad. Bien, bueno, en esas condiciones, uno tiene el tensor de tensiones. En el caso más general. ¿Llegamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. ¿Van saliendo o van perdiendo la conexión? Llegamos a 90 y hay 80 y suben a 87, 89. ¿A qué se debe que van fluctuando? ¿Van abandonando la clase o pierden la conexión? Se pierde la conexión, ingeniero, en algunos casos. Se pierde la conexión, ingeniero. Bueno, Sí, Sí, porque cuando ventea mucho, a veces la señal falla. ya, pero yo estoy saliendo bien, ¿no es cierto? sí, usted sale bien. Ingeniero. Sí, ingeniero, sale bien. Bien. Bueno, porque si no estoy saliendo bien, jóvenes, la verdad es complicado. ¿Saben por qué les digo? Porque estoy usando el internet de la oficina que tiene fibra óptica y que baja, el download es 90 Mbps y el upload, que es el que interesa para subir, es 30. Si en estas condiciones no estamos saliendo bien, ya no sé qué es, digamos. Bueno, Ingeniero, tengo un problema. Es a veces la señal de mis compañeros que ellos se les debe tener problemas. Con usted está perfecto. claro, el problema se es ve, cuando claro, ellos sí, están claro. bajando. El problema que tienen es cuando bajan. El problema, Inge, es que el internet en Bolivia es inestable. O sea, a pesar que uno que uno imita su propia señal, sí, pero a algunos se les decae. Bueno, avancemos y hagamos lo que se pueda. Bien, al final la vida El es... problema es que algunos son yes. Bueno, ese no es es un desastre, jóvenes. Pero así estamos. Bien, el punto es el siguiente, que este es el tensor de tensiones. Bien, este es el tensor de tensiones genérico. Ahora, la clase pasada o alguna clase anterior, se vio que un fluido es esencialmente deformable. O sea, la característica fundamental de un fluido es que es deformable. Bien, ¿eso qué significa? Que si uno aplica una tensión tangencial, de inmediato se deforma. Basta con tomar un recipiente, a la mínima tensión tangencial se produce la deformación. Entonces, si uno quiere reposo, porque el capítulo es estática de fluidos, entonces la condición de reposo es que todas las tensiones tangenciales, ¿cuánto tienen que valer? 0. Si yo no quiero que el fluido se mueva, tengo que imponer la condición de tensiones tangenciales 0. Entonces, esto conduce a un tensor de tensiones, que es este. Porque hay una condición básica de equilibrio. Si hay tensiones tangenciales distintas de 0, no va a haber reposo. Bien, pero además tiene que haber otra condición. Si uno tiene el elemento de análisis que es este, y esta tensión sigma, y esta tensión, y esta no son iguales, este elemento se va a empezar a mover en un sentido determinado. Por lo tanto, también es condición de reposo que sigma X sea igual a sigma Y igual a sigma Z. Y como las tres son iguales, a este valor se llama presión en el punto. O sea que la condición final, el tensor de tensiones final de reposo, es que esto toma esta forma. Es decir, en la diagonal principal hay un único valor común para las tres direcciones, que es lo que se llama la presión en el punto,
y el resto de los valores son ceros. O sea que cuando el tensor de tensiones en una masa fluida cumple con esta condición, entonces uno dice que hay reposo. ¿Se entendió? Sí, claro. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, todo claro. Bien. No sé dónde estamos, pero aquí estamos. Estamos. Bueno, entonces, sobre esta base, ahora vamos a deducir la ecuación fundamental de la estática de fluidos. Bien. Entonces, ecuación fundamental de la estática de fluidos. Bien, ya se sabe que el tensor de tensiones tiene que tener esta forma. Es condición básica para el reposo. Ahora, se toma un sistema de referencia inercial, X y Z, para orientar y definir, orientar el espacio y definirlo. Se define una base vectorial, 3 vectores linealmente independientes, I, J y K, y se toma un elemento de fluido, como este, por ejemplo, un diferencial de volumen o un diferencial de masa. Entonces se toma un diferencial de masa, que es igual a ρ por el diferencial de volumen. O sea que, y este diferencial de volumen será diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Bien, entonces, bien, sobre ese elemento se incluyen las fuerzas, tanto las fuerzas de masa, por unidad de masa, es decir, diferencial de masa, paso multiplicando por X según Y, más Y según J, más Z según K. En la mayoría de los casos, X y Z serán el campo gravitacional terrestre, pero se plantean de manera abstracta como X y Z, porque en la magnetohidrodinámica, que hoy está muy en boga por el tema de los motores de plasma, también podrían intervenir, además del campo gravitatorio, el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, si uno hace el análisis, por ejemplo, vamos a hacer el análisis para una dirección, el resto se repite, la más fácil de ver. Entonces, si aquí uno tiene la presión, entonces tendrá la presión por el diferencial de X por el diferencial de Z. Y aquí uno tendrá la presión más la variación de la presión según I, diferencial de I, diferencial de I, todo multiplicado por el área para tener la fuerza, que será de X de Z. Bueno, si ahora se hace la sumatoria de fuerzas en I, se hace la sumatoria de fuerzas en I, se tiene que menos P de X de Z más P más su variación parcial según I, todo multiplicado por dx de Z, más la componente en I de la fuerza de masa por el diferencial de masa y esto tiene que ser 0. ¿Por qué 0? Porque es reposo, esa es la condición. Entonces,
Fíjense que P de X de Z, P de X de Z y P de X de Z se cancelan. Entonces queda dP de Y por dx de Y de Z, ordeno, aquí cometí un error de signos. Aquí. Esto viene aquí y esto viene aquí. ¿De acuerdo? Entonces esto es más y esto es menos. Eso es todo. Ahora van a ver a qué conclusión lleva eso. Entonces se tiene que menos dP de Y más ρ por I por dx de Y de Z es igual a 0. Entonces el diferencial de volumen se simplifica y uno obtiene finalmente esta ecuación, que la ordeno y queda ρ por I menos dP de Y es igual a 0. Haciendo el mismo análisis en X, uno llega a que ρ por X menos dP de X es igual a 0. Y si se hace el mismo análisis en Z, uno tiene la relación dP de Z igual a 0. Bien, pero si ustedes recuerdan de cálculo vectorial o de mecánica racional, el gradiente de una función escalar, el gradiente de P, se puede expresar como la variación de P respecto de X en Y, más su variación respecto de Y en J, más la variación de P respecto de Z en K. O sea que en términos vectoriales esto se puede escribir como ρ por F menos el gradiente de P es igual a 0. Y esto es lo que se llama la ecuación fundamental de la estática de fluidos. Es una única ecuación vectorial que se desglosa en 3 ecuaciones escalares. ¿Se entendió? Muy claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, digo. Bien, ¿se entendió? Sí, Ahora yo les hago una pregunta. Yo les hago una pregunta. ¿Y esto es verdad? ¿Ustedes qué opinan? No, porque ¿O estamos fumando marihuana viernes en la tarde? es una aproximación. No, yo hice una pregunta, ¿no? ¿Es verdad o estamos perdidos en el universo buscando el bosón de Higgs? ¿Ustedes qué creen? No, ¿Cómo no va a ser verdad? porque los fluidos nunca están en reposo. Siempre están en reposo. A ver, fíjate, yo aquí tengo una taza. ¿La ve la taza? sí, ingeniero. Lo mejor de la taza es... ¿La ven la taza o no la ven? Sí, Y ingeniero. adentro se supone que está el juguito que remoja mi garganta mientras doy clases. ¿Sí o no? Sí, Sí, Bueno, ¿en Argentina. reposo se está moviendo? En reposo. Está en reposo. No, siempre, ¿cómo de dónde sacaste eso? No sé quién fue tu profesor, pero yo para ahí, digamos, ¿no? O sea, no, lo que no hay es lo que no hay. A ver, vamos a aclarar el concepto. Lo que no hay es un sistema de referencia absoluto. Lo que no hay es un sistema de referencia absoluto.
Entonces, dependiendo del observador, los cuerpos pueden estar en movimiento rectilíneo y uniforme, pueden estar acelerados o pueden estar en reposo. La condición de reposo es que la aceleración es nula. Esa es la condición. Lo que no hay es un sistema de referencia absoluto. No confundas las cosas. Ahora, miren esto de acá, que es muy interesante. Esta es la ecuación. Ahora piensen en la tasa que acabo de mostrarles. Y este es el líquido. ¿Que está en reposo o no está en reposo? Y vamos a suponer que está apoyado aquí. ¿Sí o no? Sí, bajo su escritorio. Aquí tienen la atracción de la gravedad. Todas estas partículas están sometidas a la atracción de la gravedad, que es el campo de fuerzas de masa por unidad de masa. Todas las flechas rojas son esto, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero aquí en contacto con esta superficie, aparece una presión que se opone a esa fuerza. ¿La ven la presión? Sí. Entonces, cuando esta fuerza es exactamente igual a esta, ¿cómo está el fluido? Reposo. ¿Estamos? Sí. Es así. Sí, ingeniero. Se entiende. Bueno, vamos a parar aquí y la clase que viene terminamos el capítulo, 2 clases vamos a dar. Pero lo que quiero ahora es que digieran esto con todo. ¿De acuerdo? Ya, tienen que entender bien esto, porque esta ecuación es fundamental en toda la materia. Es fundamental en toda la materia. Van a ver después que esta ecuación va a ir creciendo. Después va a tener aquí un término distinto de 0. O sea, esto no va a cambiar. Aquí vamos, cuando el fluido se mueva, en vez de 0, aquí ¿qué va a venir? La aceleración. Y cuando tengamos movimiento con fricción, aquí tendremos que ir sumando las fuerzas de fricción. Pero esta ecuación es la ecuación primigenia. Es la ecuación básica que interpreta el comportamiento de 2 fuerzas. Las fuerzas de masa y las fuerzas de presión. Fíjense que lo que interesa es que este diferencial de peso está sustentado por el diferencial de presión por unidad de área. Es el gradiente, la diferencia de presiones entre la capa superior y la capa inferior, es el gradiente. Esa diferencia de presiones la que equilibra el efecto del peso. ¿Se entiende? Eso es lo que dice esta ecuación. Entonces, esta ecuación, cuando uno pregunta, para ver si realmente entendieron, ¿cuál es la ecuación fundamental de la estática de fluidos? Rho por F menos el gradiente de P igual a 0. Está bien. O también se puede escribir como F menos 1 sobre Rho por el gradiente de P igual a 0. Cualquiera de estas dos. Bueno, ¿y qué representa esto? Bueno, justamente es esta la interpretación. Que si yo tomo una capa de fluido, ¿no? La fuerza de masa por unidad de masa que actúa sobre la capa está soportada por el gradiente de presiones que se genera entre la parte superior e inferior de la capa. Y cuando estas dos se compensan, el fluido está exactamente en reposo. ¿Está? Ingeniero. Sí, ingeniero, ¿se entiende? Ingeniero. Bueno, la clase que viene, jóvenes, continuamos, pero no se olviden de que tenemos introducción, todo lo que es propiedades físicas de los fluidos. Y ya dimos cavitación. Y hoy dimos la ecuación fundamental de la estática de fluidos. Bien.
Ya, Ingeniero, ya tengo una levanté un consulta. trabajo práctico todavía. Sí, uno. Uno. Sobre Fluido. discusión. Sobre la primera unidad ya nos envió un trabajo ya. Propiedades físicas de los fluidos, jóvenes. Sí. Propiedad ya. Bueno, hoy levanto cavitación. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Sí, ingeniero, yo tengo una consultita. Yo soy de la carrera de eléctrica, entonces en racional no la llevé y quería preguntarle si el tema de tensor de tensiones es algo muy importante en la materia para repasarlo por mi cuenta. Por supuesto, joven. Usted no sabe lo que se perdió al no llevar mecánica racional. Sí, mi Es carrera. más o menos como el elixir, es más o menos como el elixir de la vida. Está bien, quería saber eso para repasarlo. Gracias. Deberían repasar todo. Una y otra vez. Ok, gracias. Empezando con el concepto del número natural. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, joven. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Se cuida mucho porque la situación está extremadamente complicada. Ya los muertos no respetan edades. Bien. Bueno, Gracias, ingeniero. nos vemos. Bien, hija. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.